Bienvenidas, bienvenidos. Nos da mucho gusto que nos acompañen en una edición más de Democracia en Pantalla. Hoy tenemos el gusto, nos vestimos de plácemes porque está con nosotros una querida colega. Bienvenida, Adilia de las Mercedes. Bienvenida. Hola, buenas tardes desde España. Bueno, buenas noches ya para todo el mundo. Muchísimas gracias por la invitación. No ha sido fácil reunirnos, Ramón, pero finalmente ya estamos aquí. Sí, pues la verdad es que con las agendas no podíamos coincidir, pero justo desde el año pasado estábamos pensando comentar esta película que hoy les vamos a proponer, que es Argentina 1985, de Santiago Mitre. Te encantó a ti, me encantó a mí, y veíamos pues que obviamente para los temas que traemos, de paso digo, Adilia de las Mercedes se dedica pues un poco al litigio estratégico, o mucho al litigio estratégico. Ella es de Guatemala, está en España, dirige la Asociación de Mujeres Guatemaltecas en España, y además el despacho Demos Legal, ¿no? Que tiene que ver con todos estos temas de derechos humanos. Y esta película, pues por obvias razones, hablando de justicia transicional, se pone como un buen bocado para devorarlo en este programa. Cuéntanos, Emilia, ¿por qué esta película, no? ¿Por qué Argentina 1985? Bueno, quiero hacer algunas salvedades antes de empezar esta Claro, conversación, las que tú Ramón, quieras. y a todo el mundo, porque, bueno, la primera salvedad es que no soy ni mucho menos una experta en cine. De hecho, a mí el cine me gusta muy poco. Voy muy poco. Hacía años que no iba a una sala de cine. Sin embargo, esta película me convocaba en muchísimos sentidos, Claro. empezando probablemente por siempre la parte personal, que es política, como sabemos, y además como las feministas tanto reivindicamos. Yo soy sobreviviente del genocidio en Guatemala, entonces todo lo que tiene que ver con las grandes temáticas de la búsqueda de justicia, del acceso a la justicia para las víctimas, me interpelan y me convocan evidentemente, no solo por el hecho de ser jurista, sino también como víctima y como sobreviviente de crímenes contra la humanidad. Esta era una película que me interesaba absolutamente, así que de hecho hizo que me moviera para ir al cine, lo cual ya en mi poca apetencia regular por encerrarme en una sala de cine y más después de la pandemia o durante la pandemia, porque hablamos como si ya hubiera pasado y en Sí, realidad claro. sigue acá. Ese yo creo que fue uno de los motivos principales por los cuales esta película me convocó tanto. Luego, evidentemente, está mi trabajo. Como jurista he tenido el enorme privilegio de acercarme a la ventana del acceso a la justicia para las víctimas desde muchos planos. Por ejemplo, he sido perita y he colaborado en peritajes de crímenes de Ok. lesa humanidad y con víctimas de genocidio. He trabajado los aspectos centrales de las violencias específicas de género o por razones de género que sufren especialmente las mujeres en estas grandes masacres y continúo trabajando en estos grandes casos también desde el Estado español. Lo digo porque quienes me escuchan seguramente me oyen hablar de Guatemala y de mi país, pero me escuchan también el acento ya bastante alienado y eso es porque llevo 20 años viviendo en el Estado español y 20 años dan para que se le aliene a una suficientemente el habla, ¿no? Y desde ahí creo que esta película ha sido muy interesante para mí como española, que evidentemente también soy en este momento, y no solamente como guatemalteca. Así que 1985 por muchos motivos. Y la otra salvedad que quería hacer es que yo quiero acercarme a este diálogo como una persona, evidentemente no argentina, para hablar de la herencia que internacionalmente Claro. puede suponer esta película para nosotras y para nosotros. No me atrevería ni mucho menos a hablar de lo que pasó en Argentina concretamente, a pesar de que es una realidad que podemos discutir internacionalmente y a la cual nos hemos acercado con distintos niveles de conocimiento, me imagino ustedes y yo, pero creo que ese es el plano para situarnos, ¿no? Hablo desde allí y hablo evidentemente por la gran herencia que creo que supone para la justicia en todo el mundo los juicios contra las juntas militares en Argentina. Sí, no, sin duda. O sea, yo también justo me sumo y me uno a ese respeto por la historia argentina. O sea, es decir, eh, justo estaba leyendo que ahora en el Día Nacional de la Memoria y la Verdad, que se fue el
25, 26 de marzo en Argentina, se liberó la película. Me dio mucho gusto porque creo que el cine es también un recurso didáctico. Yo sé que hay una polémica detrás de la película de si reflejó o no fielmente los hechos, pero bueno, es cine, ¿no? Al final es cine. Y que obviamente las argentinas y los argentinos acudieron a las salas de cine y luego a los cines abiertos en donde se pasó la película, e incluso la plataforma de Amazon creo que permitió también la visión gratuita de esta película. Entonces, claro, nosotros vamos a hablar como extranjeros interesados en el tema de este tipo de justicia transicional, y me sumo a eso. Y en ese tenor de ideas, entonces es importante, como decías al final, esta película para cualquier persona en el mundo que se acerque pues, a las repercusiones que tiene una dictadura, ¿no? Es lo que entiendo. Sí, claramente. Yo creo que desde este lugar desde el que hablamos, hablamos también de justamente las consecuencias de la ruptura de la gobernabilidad democrática, de la ruptura de cualquier gobierno democrático, aunque sea de una democracia muy incipiente, ¿no? Pero yo quiero también hablar de otra cuestión y quiero acercarme también un poco al foco de el racismo, de la herencia colonial que todavía nos invade tanto en Latinoamérica y que se refleja para mí muchísimo en un aspecto. Por ejemplo, España nos ha vendido históricamente su transición como modélica y como ejemplar, cuando la transición española de la dictadura a la democracia no ha supuesto ni mucho menos el acercamiento de las víctimas del franquismo a la justicia, todo lo contrario. España, en ese sentido, está muchísimo más en condiciones de sentarse y tomar lecciones de muchos de nuestros países, no solamente de Argentina, de muchos de nuestros países, y no en condiciones de dar lecciones. Y sin embargo, por ejemplo, cuando Chile, por ejemplo, estaba planteándose el reto de una nueva constitución, inmediatamente el Estado español se puso a disposición para compartirles cómo había sido el proceso constitucional español y para volver a vender ese proyecto de la transición española como modélica a Latinoamérica. Y esto es una idea que a mí me impacta muchísimo siempre porque creo que en Latinoamérica tenemos una enorme experiencia de comisiones de la verdad. Por ejemplo, en Guatemala hemos tenido dos, no una, sino dos comisiones de la verdad, dos comisiones de la verdad que nos hablan de la magnitud de un conflicto armado brutal que tiene los mismos orígenes exactamente que la dictadura argentina, que la dictadura en Chile, etcétera. Y que, sin embargo, no solemos asirnos a esa experiencia y a esa herencia latinoamericana y estamos casi siempre intentando vernos en otros países que evidentemente tienen cosas que decir, pero que no deberían estar superpuestos en este diálogo, incluso de naciones, ¿no? Un diálogo no solo de personas interesadas en la justicia, sino en un diálogo de naciones y sí es una cuestión que ocurre sistemáticamente, con lo cual una de las cosas que me encantó fue, por ejemplo, ver en Madrid las salas completamente llenas para ver esta película y escuchar en ese momento del intermedio o al final de la película a personas e incluso ver a personas llorar porque no ha habido en España algo ni siquiera parecido, ni remotamente parecido. Sí lo hemos vivido en otros Oye, países. iba a decir un chiste, pero bueno, sí, no. ¿Y doblaron la película al castellano? No, pero obviamente se quejaron del español Claro, argentino, porque como todos sabemos también en este mundo globalizado, colonial, en el que vivimos y todavía muy imperialista, especialmente desde aquí, porque es que resistir desde aquí no es fácil. Quienes no, resistimos desde no, claro. Europa lo tenemos complicado, pero sí, evidentemente muchas de las quejas fueron, de las que yo misma escuché al finalizar la película, es que no se entiende. Es que no se entiende. Y yo digo, claro, no se esfuerzan por entender Sí, sí, sí. ni mínimamente, mientras que cuando vemos una película española, generalmente nos esforzamos mucho por entender qué es lo que se quiere decir, ¿no? Y además, esta idea de que el único español bueno es el castellano
y además en Madrid el castellano más castizo, ¿no? Ni siquiera el del norte, porque evidentemente, o el del sur de España, porque evidentemente aquí también se menosprecian otras formas de hablar el mismo idioma. Así que, claro, claro que por supuesto se quejaron del idioma, evidentemente, pero yo creo que la lección era enorme. Yo creo que también esta película ha significado para Tremendo. el norte global una enorme dosis de humildad. Si la quieren tomar, la tomarán, pero yo creo que puede significar una importante dosis de humildad. Evidentemente, al haber vivido tan de cerca el juicio contra Ríos Montt, por ejemplo, en Guatemala, la condena contra Ríos Montt en Guatemala, y además yo hay una portada que tengo en mi cabeza y en mi corazón, que fue justamente de un periódico mexicano que le dedicó toda la primera plana a un retrato suyo, un primer plano brutal, con las letras gigantescas. Fue la jornada donde ponía genocida. Y esa portada yo creo que es una portada también tremenda. Y sí quiero, por ejemplo, reflexionar, porque me interesa muchísimo poderme acercar también con humildad, evidentemente como mestiza que soy, a las reflexiones decoloniales que creo que tenemos que hacer también como personas latinoamericanas, que son, por qué Argentina? ¿Por qué Chile ocupa, por ejemplo, siempre los grandes titulares del mundo y el gran interés mundial cuando existan genocidios como precisamente el de Guatemala? Y evidentemente la conclusión ahí en todo momento tiene que ser porque en Guatemala la mayoría de la población, la infinita mayoría de la población asesinada era población indígena. Mayas. Exactamente. Y no deja de representar cómo vivimos y cómo seguimos viviendo incluso en Latinoamérica también esas gradaciones de las víctimas que importan, de las vidas que importan. Oye, dos cosas, porque no me puedo aguantar. Una, a propósito de esto, la expresión de un presidente argentino recientemente donde comparaba justamente a la población latinoamericana diciendo, bueno, nosotros venimos de barcos, ¿no? Mientras que peruanos y mexicanos bajaron de los árboles, y brasileños o algo así decía, ¿no? O sea, comparándonos. Eso, ¿no? A propósito de eso de la estratificación racial. Dos, Sí, tú y yo tenemos que comentar La Llorona de Jairo Bustamante. No hay forma de que no la comentemos. No la he comentado con nadie. No la has visto, ¿verdad? todavía no lo he visto, La pero tienes que ver. este coloquio puede ser evidentemente una buena excusa para verla. No la he visto primero porque yo con la historia de La Llorona tengo una historia personal muy profunda que ya la contaré si hacemos ese coloquio. Y luego también por otra cuestión, y es que me han contado que tiene algunas escenas que son de verdadero terror. Son escalofriantes, pero es Y una de las tengo, mejores películas que he visto en sí, mi sí, he escuchado cosas buenísimas y además admiro muchísimo a las actrices principales que participan y el propio trabajo de Bustamante que me parece interesantísimo. Y además por otra cuestión, porque yo tengo un acercamiento al cine, como dije, muy atípico. vida. Parte de lo que más me gusta leer es la crítica de cine. Como género, incluso literario, me parece fascinante. Entonces, muchísimas veces he leído mucho más sobre las películas que lo que conozco de las películas porque las haya visto. Y sobre esta película he leído una gran crítica positiva, negativa, evidentemente, también la hay siempre y es interesante también leerla. Y me parece un reto interesante leerla porque para mí supondría el vencimiento de, Ese miedo. de mis propios filtros para acercarme al cine de miedo o de terror, ¿no? Por una cuestión, es que yo creo que las personas también que trabajamos en el ámbito de los derechos humanos vivimos la hiperrealidad. De hecho, vivimos unas formas de realidad donde conocemos, como justamente dice el fiscal Estracera en su histórico discurso, las oscuridades del alma humana, la profundidad de la oscuridad del alma humana. Y creo que en esa hiperrealidad en la que vivimos puede ser, no creo que le pase a todo el mundo, pero sí he compartido con otras personas que trabajan justamente estos casos de gran impacto o casos de feminicidio, por ejemplo, que son casos también que permiten conocer oscuridades muy profundas, en este caso más concretamente del alma humana masculina, ¿no?
Entonces, yo creo que supondría ese vencimiento de esos muros para mí, pero también ese vencimiento de la ficción versus la realidad cuando yo vivo todos los días de mi vida en esa hiperrealidad. Pero acepto el reto, lo puedo aceptar perfectamente porque hace mucho tiempo que tengo también como esa curiosidad vital por saber cómo es la película, porque he escuchado muchísimo sobre ella. Oye, y luego, entonces, volviendo a nuestra película, este plot, ¿no? Que nos atrajo a todos, porque como dijiste tú, hay un gran mensaje, ¿no? Para el norte global. Donde leía en una reseña, ¿no? Es David enfrentándose a Goliat, ¿no? Porque en nuestros países enfrentarse al sistema militar es una cuestión a veces resulta imposible, ¿no? Y que hayan tenido este éxito que entiendo al final por la estrategia que se dio, que tú sabes más de eso, pues se logró hacer algunas cosas y tener algunas sentencias y condenas, pero de nuevo vino toda ese poder reaccionario y por lo que entiendo, pues hubo legislaciones que le llamaron de la impunidad y todo eso, ¿no? Pero es ese momento emblemático en el 85 donde un grupo de jóvenes logra sentar en el banquillo de los acusados a estas personas, ¿no? Sí, es un momento histórico definitivamente y yo creo que es interesante analizarlo también con lo que había ocurrido antes, porque no se habría podido procesar a estas juntas si antes la sociedad argentina no hubiera estado lo suficientemente preparada para elegir, por ejemplo, a la Cámara que tenía en ese momento y que pudo sacar adelante el vencimiento de las amnistías. Cuando una Cámara está dispuesta a echar atrás una ley de punto final, reciba el nombre que reciba, amnistía, ley de punto final, cualquiera de todos estos eufemismos que utilizamos para al final decir impunidad, ¿no? Cuando una Cámara está suficientemente preparada para esto, eso habla de una sociedad con una madurez muy importante. Pero cuando, por ejemplo, un candidato a la presidencia, como fue Alfonsín, Sí. basa una importante parte de su campaña cuando era candidato en decir, lo que yo quiero es recuperar la verdad y acercar la justicia a las víctimas y que Argentina tenga este debate, yo realmente reflexiono sobre la idea de que, por ejemplo, en España eso es impensable. De hecho, los discursos, ahora estamos, de hecho, en un año muy importante, tenemos elecciones a la puerta, y si el discurso central fuera la recuperación de la memoria y un gran debate sobre los crímenes del franquismo, muy probablemente esta fantasía de la extrema derecha de que España se rompe, que es la amenaza que utilizan todo el tiempo, se haría realidad, porque la sociedad está extremadamente polarizada. Lo vi también en otros lugares del mundo. Por ejemplo, no me imaginé, ni nadie se imaginaría que hubiese llegado a la presidencia ni Duque, ni Petro, ni ninguno de los Claro. presidentes colombianos si el mensaje central de la campaña hubiera sido queremos hacer justicia a las víctimas y queremos tener un debate sobre el conflicto armado colombiano. Eso no habría pasado. Entonces, yo creo que en ese sentido sí hay también otras lecciones muy interesantes que podemos aprender. Y qué interesante. Evidentemente, como he dicho antes cuando empezábamos esta conversación, también esto hay que situarlo en su justo plano y en su justa medida. En un país como Guatemala, por ejemplo, decir vamos a tener este debate donde la gran mayoría de la población que fue víctima sigue relegada social, cultural, económica y políticamente, no solamente es imposible, sino que es impensable siquiera en un horizonte utópico, simple y sencillamente porque la población que padeció el conflicto armado en su propia piel es la misma población que sigue siendo el grueso de la población que está en todos los lugares de la pobreza, en todos los lugares del abandono económico, en todos los lugares del desprecio social. Entonces yo creo que son realidades distintas, pero no se puede perder valor de esa mira, de esa realidad de una sociedad entera que estuvo dispuesta a cambiar esas normas y además que estaba dispuesta, en ese caso, a elegir a un presidente cuyo mensaje central o uno de los mensajes centrales era la recuperación de la memoria y la búsqueda de justicia para las víctimas de la dictadura. Sí, fíjate qué cosas tan interesantes.
estás diciendo, porque fíjate que yo había pensado eso y ahora le encuentro sentido. Lo leí en un libro sobre cine y política, que no me acuerdo el título, de Pablo de la Iglesia. Él decía que España no se atrevía a hacer cine crítico del franquismo, ¿no? Y que incluso romantizaba esa etapa y que era como muy bucólica y todo, ¿no? Y yo critiqué ese libro porque decía yo, claro, sí hay cine, pero ¿sabes qué pasó? Lo hizo un mexicano. El cine que era crítico con ese periodo es el cine de Guillermo del Toro y es El laberinto del fauno. ¿No? Y me llamó la atención que justo ese prejuicio de no reconocer que se hiciera cine fuera de los españoles y de España llevó a dejar fuera esa película, ¿no? Después apareció por ahí Balada Triste de Trompeta, que también me parece muy crítica ese periodo. Y yo estoy contigo, yo creo que nosotros los latinoamericanos, las latinoamericanas, tenemos un acercamiento mucho más elaborado y trabajado en los temas de verdad y memoria, incluso identificando esto que dices, la utilización de esos conceptos que están en la jurisprudencia de la Corte Interamericana a nivel electoral, a nivel de campaña. Eso no lo había detectado, ¿no? Que es lo que siempre pasa en el tema colombiano, que es como donde siempre ubicamos esos temas de verdad y memoria. Yo siempre digo, los colombianos ya vienen de regreso, ¿no? Este, y es eso, que nuestros países, bueno, Guatemala, no se diga, ¿no? Han reflexionado sobre estos temas hace mucho más tiempo y con mucho más atino que España. Sí, sí, estoy súper de acuerdo en lo que has dicho. De hecho, em, por compartir un poco también la experiencia internacional que he tenido, ¿no? Mira, en todos los países en los que he visitado, que para estas alturas ya son más de 35, siempre cuando he encontrado a víctimas intentando acercarse y acercar a otras víctimas a los procesos de justicia, pienso en lo mucho que en este país donde vivo actualmente se podría aprender de estas personas, ¿no? Y esto lo digo desde las luchas del pueblo palestino, que conozco muy bien, pasando por Siria, por ejemplo, y por supuesto, cuando pienso en Latinoamérica, yo siento un respeto infinito por el trabajo que se hace en Latinoamérica y lo reivindico muchísimo acá. De hecho, yo suelo dar la asignatura de acceso a la justicia y todo lo que enseño está relacionado con Latinoamérica. De hecho, uno de los países que afortunadamente mejor conozco también de Latinoamérica porque me he acercado muchísimo a su historia y porque he ido muchísimo, es Colombia. Pero hay otro país, por ejemplo, muy pequeñito del que se habla muy poco y muy poco de sus resistencias, y es, por ejemplo, El Salvador. Y hay unas luchas hermosas en El Salvador que han hecho y los defensores de derechos humanos allí. Y se habla muy poco también, por ejemplo, de casos concretos en el caso de Guatemala, porque el gran caso de genocidio que yo entiendo y además como guatemalteca comparto que tiene un lugar en la historia muy relevante, que es el caso de Ríos Montt, también ha opacado otros casos que es importantísimo que se pongan en la palestra y que se hable de ellos. Por ejemplo, pienso en el caso de esclavitud sexual de Sepulsarco. Este caso era un caso de mujeres indígenas del pueblo quechí que fueron sometidas a profundos procesos de esclavitud que por el tipo legal guatemalteco se le llamó doméstica. Para mí es esclavitud laboral, pero no había tipo penal para sacar adelante este postulado en el juicio y además mis compañeras optaron porque esclavitud doméstica era la mejor manera también de pelearlo. Un caso de esclavitud sexual y de esclavitud doméstica. Esta es la primera vez, en este caso, que un caso de crímenes de lesa humanidad, porque sí está reconocido como un delito contra la humanidad, llegaba a una corte doméstica y donde además la esclavitud
sexual se juzgaba no solamente en un tribunal doméstico, sino que además eran las mujeres indígenas las que habían sido las promotoras fundamentales de esa búsqueda de justicia. Entonces, hay casos muy importantes de los cuales hay que hablar en Latinoamérica y que además nos dejan unas enseñanzas enormes, porque, por ejemplo, este proceso que lo conocí muy bien gracias a que mis compañeras en Guatemala lo documentaron de una manera extraordinaria y hay sistematizaciones estupendas, no solamente porque trabajara junto a mi compañero de despacho, mi compañero en Demos, Arsenio García Cores, quien es uno de los abogados españoles de derechos humanos que más ha colaborado con temas de justicia transicional en Guatemala y en otros países de Latinoamérica, y que fue el perito titular del peritaje. Nuestro peritaje estaba centrado en el análisis de la determinación de la credibilidad de las víctimas, porque cuando se busca justicia, que esto es algo muy interesante también que sale en 1985, uno de los retos fundamentales es la credibilidad. ¿Cómo se analiza la credibilidad? Y en estos grandísimos casos, pues evidentemente lo primero que se preguntan es por qué están buscando justicia 30, 35 años después, por ejemplo, como fue en Guatemala. Y evidentemente lo que siempre es la contranarrativa de la búsqueda de justicia es un argumento espurio sobre quieren la reparación, ¿no? Quieren que se les indemnice, lo hacen por dinero. Y cuando son casos como el de Sepulsarco, de esclavitud sexual o de violencia sexual, pues evidentemente ese argumento se exacerba por las particularidades que tienen los crímenes basados en el género. Pero esto es sistemático. En el relato, en Argentina también pasó. Sin embargo, en Argentina había, igual que en otros países, igual que en algunos lugares muy concretos de Colombia, una narrativa distinta, porque estamos hablando de personas no racializadas o no altamente racializadas, es decir, no eran personas indígenas, la mayoría, y la persecución no era por motivos étnicos, como sí pasó, por ejemplo, en Guatemala, donde la eficacia de la voz de las víctimas tiene unos niveles también totalmente distintos, ¿no? Sin embargo, sí vemos, por ejemplo, lo importante que es, y en la película se queda muy en evidencia también, lo importante que es convencer al público en general, es decir, llevar la justicia a la generalidad del público para que sea un debate que podamos tener todos y todas y que no se quede encerrado en los tecnicismos del derecho. Y eso creo que está muy conseguido en la película, pero no solamente está conseguido en la película, estuvo conseguido en la realidad también. Y yo creo que allí uno de los relatos fundamentales es precisamente el de la víctima de violencia sexual, que tiene como un papel central, que cuenta además cómo fue aquella violación, ¿no? Pero además está el relato de una mujer que tiene a su bebé en el asiento trasero de un coche y es un cambio de paradigma completamente, porque cuando la justicia mira a las mujeres, mira a los niños y a las niñas, en este caso a los bebés, nos damos cuenta de que en la guerra, en cualquier modalidad de guerra y la dictadura, no en el sentido formalista del derecho, al final es una guerra también contra determinada población, que en toda guerra la mayoría de las víctimas desde hace más de un siglo y medio para acá son víctimas civiles, desarmadas, no combatientes. Y en el caso de las mujeres queda clarísimo. La mayoría de las mujeres que somos víctimas de la violencia política, estamos desarmadas, somos población no combatiente, muchas no eran de las mujeres represaliadas, activistas políticas, como después se intentó hacerlas ver incluso cuando se empieza a poner sobre la palestra la teoría de los dos demonios, principalmente en América del Sur. Entonces yo creo que el papel de las mujeres en el cambio de paradigma que socializa la información es muy importante, es absolutamente relevante por esa no participación activa de las mujeres dentro de la contienda generalmente masculina, ¿no? Y evidencia cómo los gobiernos autoritarios y cómo los gobiernos dictatoriales, los ejércitos, empiezan a combatir a esta población, como he dicho antes, civil desarmada no combatiente. Sí, fíjate que justo estaba pensando en el tipo de género cinematográfico, porque es interesante cómo lo enfocas, ¿no? Como un cine de víctimas, y de víctimas desde la perspectiva femenina, ¿no? Desde las mujeres, ¿no?
justo se lo escuché a una colega colombiana, Jacqueline Blanco, ¿no? Que además se ensaña, como dices tú, en el cuerpo de la mujer, o sea, el cuerpo de la mujer se vuelve, me lo explicó así, algo así como territorio de guerra, ¿no? Botín de guerra, ¿no? Se vuelve muchas cosas y ahí se duplica la violencia, se triplica, ¿no? Se cierne y bueno, pues claro, uno se puede ir y aquí, digamos, confieso mis micromachismos, ¿no? Con la idea de este grupo de abogados, porque además son dos varones y luego uno lo hace Darín, que Darín lo hace maravillosamente bien, ¿no? Entonces te puedes ir con la finta de que la historia es esa, ¿no? O sea, la historia es la de estos abogados que enfrentando todos los problemas logran conseguir, como dijiste tú de manera sencilla en esta narrativa, todas las pruebas para poder demostrar lo que quieren, ¿no? Y entonces podemos perder de vista este foco que me gustó mucho desde las víctimas. Sí, y además, justamente cuando el foco se pone en las víctimas, ¿no? Pero principalmente en las mujeres hay, tú mencionabas ahora, una cuestión que suele perderse cuando se habla de las mujeres, del cuerpo y de la vida de las mujeres en el fuego cruzado de cualquier guerra, ¿no? Pues es que siempre se habla de las mujeres como eso, como un territorio de conquista, como un botín más de la guerra, etcétera. Pero fíjate cómo de esa narrativa desaparece generalmente el hecho de que el cuerpo masculino se convierte en el arma de la guerra, porque son los cuerpos masculinos y además es un arma muy barata para la guerra, muy barata para la guerra. No se necesitan municiones, no se necesita una gran estrategia militar, no. Y como es tan efectiva la violencia sexual como arma de guerra, no solamente es barata y es eficaz en el sentido de desestructurar a las comunidades enteras, ¿no? No solo es a las mujeres, es a las familias, a las comunidades enteras, porque se genera una suerte de inseminación, de hecho, del enemigo, que es literal en el cuerpo de las mujeres, pero que es simbólica al interior del grupo. El enemigo, entonces, la semilla del enemigo ha quedado en el interior del grupo. Y esto es algo que nuestro subconsciente conoce y por eso es que es bueno también traer estos relatos, porque aunque no conecten las personas con un conocimiento muy técnico sobre cómo opera la violencia sexual en el marco de una dictadura o en el marco de un conflicto armado, nuestro subconsciente conoce cuáles son los efectos. Claro, en la película hay un espacio muy importante, además dedicado a esta cuestión, pero yo creo que no hace más que darle, y no creo que completa, evidentemente, sino una mínima justicia a lo que las mujeres han significado para la búsqueda de la verdad, para la búsqueda de los procesos de reparación, para el hecho mismo de hacer memoria, porque Argentina nos regaló, porque además de verdad son patrimonio de la humanidad, a las madres y a las abuelas de Plaza de Mayo. De la misma manera en la que si estudiáramos un poco más en profundidad, pondríamos en un lugar igual de dignidad a las abuelas de Sepulsarco, que son las que nos regalaron esa condena histórica, que es un texto que en mi opinión se debería estudiar en todas las escuelas de derecho del mundo a día de hoy, porque es jurisprudencia para los derechos humanos, pero para todos los países, no solamente para una región concreta de Guatemala ni para Guatemala. Y cuando se estudia en profundidad, nos damos cuenta de hasta dónde las luchas de las mujeres han sido tan importantes, porque, por ejemplo, hay algo que casi nunca pensamos y es que en el caso concreto de Argentina, tengo el gran placer y la dicha de haber compartido con la propia Estela Barnes de Carlotto mesas muy íntimas en las cuales hemos hablado en mucha profundidad de muchas cuestiones y uno de los relatos más hermosos que escuché, además en un intercambio de estos más íntimos en una mesa de ella, era como ellas se inventaron esto que llamaban el índice de abuelidad, que en realidad es el antecesor de la búsqueda y de la identificación genética de la relación entre los nietos y sus abuelas, entre las nietas y sus abuelas, porque ellas perseguían a personas mirando una carita que se les hacía familiar, pero no tenían ninguna manera de decir, este es mi nieto, este es el hijo de mi hija, etcétera. Y entonces ellas empezaron a hablar de ese índice de abuelidad, que en realidad es el antecesor de algo
que ahora utilizamos muy a menudo en países que lamentablemente tenemos crímenes horrorosos como las desapariciones. Yo creo que esto ustedes saben mucho en México. Estas madres buscadoras en México que a mí me generan el máximo de los respetos y que creo que por el hecho de que son mujeres, de que son pobres, de que están olvidadas por parte del Estado, no sé si alguien les va a hacer una película, porque hacer una película a un fiscal no deja de ser una cuestión elitista, hacerle una película a jueces no deja de ser una cuestión elitista. Y es verdad que el cine y la televisión, veamos la cantidad de series que hay de abogados, por ejemplo, y sigue siendo un mundo muy masculino, pero las que han hecho literalmente, hecho con sus propias manos los avances en materia de derechos humanos en toda nuestra región, son mujeres. Las mujeres, en sentido literal y metafórico, han parido la justicia en todo nuestro continente y lo siguen haciendo. Y yo creo que hay que poner en valor el trabajo que hacen. Y yo creo que a pesar de que nos encante y que admiremos estas películas y las narrativas que ponen en cuestión, nos queda todavía un relato que hacer sobre esas mujeres buscadoras en México, sobre esas abuelas de Sepulsarco y tenemos ya, pero creo que no es suficiente todavía. 1985 hace un leve esbozo de la lucha de madres y de abuelas de Plaza de Mayo. Yo creo que si hay personas que se merecen una gran película en ese país y en toda Latinoamérica son estas mujeres. Pues con esto me quedo yo. Muchísimas gracias. Me encantó esa idea, parir la justicia. Hay un par de películas, quizás documentales sobre las madres buscadoras en México, pero como dices tú, no son esas grandes producciones como esta que llega a los Exacto, Oscars. no se han elevado al gran cine. Sí, exacto, Yo creo exacto. que el gran cine tiene el reto de abrirse a esas mujeres que han parido la justicia. Me encanta. Oye, pues muchísimas gracias, Adilia. La verdad es que disfruté mucho esta charla y espero que podamos de nuevo hacer coincidir las agendas, y pues que siga la resistencia, que siga la lucha y mucho éxito en tu trabajo. Muchísimas gracias. Un placer conversar contigo también y con las personas que luego verán este conversatorio. Les dejo un fuerte abrazo a todas y espero que podamos unir esfuerzos también en las luchas que nos unen a los dos lados del Atlántico. Pues sigan a Adilia en sus redes sociales, la encuentran así con su nombre, al menos yo la encontré así en Twitter y en Instagram. Y bueno, pues esto fue Democracia en Pantalla, democratiza lo que miras, dale inclusión a tu emoción. Yo soy José Ramón Arbez, a la próxima. Gracias, nos vemos.